Bueno, buenas tardes a todos. Soy Silvina Boca, soy representante de la ONG Conacura. Para los que no conocen la ONG, trabajamos acá en la ciudad de Tandil. Les quiero dar la bienvenida a nuestro primer ciclo de charlas gratuitas. Esta charla en realidad se encuentra en el marco de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo con la ONG, que se trata sobre la situación poblacional del Melanophryngius sp. Para el que no lo conoce, es el sapito de la sierra, nuestra especie de bandera en la ONG. Y es un proyecto que surge con la finalidad de recabar información sobre el sapito y empezar a visualizarlo un poco más en la comunidad de Tandil. Y bueno, si se puede abarcar comunidades de otros lugares, mejor. Si alguno está interesado en alguna de nuestras actividades, más allá de este proyecto en particular o de la charla, nos pueden escribir a través de las redes o en el mail ongconacura@gmail.com. Después lo vamos a escribir en el chat, así ya les queda a todos. Y bueno, sin mucho más preámbulo, voy a presentar a nuestro disertante del día, a David Vera, quien es licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es estudiante de doctorado de la misma facultad. Su tema de tesis es Ecología espacial y prioridades de conservación en reptiles nativos que habitan relictos de pastizal serrano del sistema serrano de Tandilia y cuenta con el apoyo de CONICET. Es miembro de la Asociación Herpetológica Argentina y fue colaborador y disertante de charlas y talleres sobre educación ambiental enfocadas en conservación de lagartijas y serpientes, y está particularmente interesado en el estudio y conservación de las especies endémicas de pastizal serrano de la provincia de Buenos Aires. David, bienvenido. Agradecerte, sin muchas más palabras, de parte de todo el equipo de trabajo de CONA, por tu participación en el proyecto. Y bueno, te dejo el espacio ya libre para que comiences la disertación. Cualquier cosa nos vas avisando. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todos. Gracias. Vamos a empezar. Si alguien, si no se está escuchando, me avisan. ¿Sí? Ahí puse para compartir pantalla. A ver, a ver. Ahí va. Un segundo. Ahí está. Bueno. Bien. Entonces, vamos a hablar un poco de los reptiles de las sierras de Tandilia. Hoy y mañana. Hoy un poco lo que es los reptiles de las sierras y en particular algunas cuestiones que tienen que ver con su diversidad, o sea, qué reptiles hay y la conservación de los reptiles. Como bien decía Silvina, estoy haciendo mi tesis de doctorado. Este es el contexto un poco de la charla. Las sierras de Tandilia, ¿qué son las sierras de Tandilia? Las sierras de Tandilia se encuentran en la provincia de Buenos Aires, en el centro y parte del sudeste, desde el centro hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en varios partidos, ¿sí? Varios partidos que abarcan los partidos de Azul, Olavarría, General Pueyrredón, Balcarce, Lobería, Necochea, Tandil y bueno, ahora no sé si me estoy poniendo alguno, pero básicamente, y Benito Juárez. Las sierras se encuentran distribuidas en estos partidos y bueno, yo lo que estoy haciendo en particular es estudiar un poco la distribución, riqueza, es decir, qué especies de reptiles hay y lo que son requerimientos espaciales, qué tipo de hábitat usan, por dónde se desplazan, un poco lo que es abundancia de reptiles, las poblaciones de los reptiles en general. Así que bueno, un poco se trata de eso y vamos a profundizar en el día de hoy un poco en lo que tiene que ver con la diversidad, un poco de su biología y algunas cuestiones que están relacionadas con la conservación. Vamos a dejar el tema de serpientes más en detalle, hoy vamos a ver serpientes pero más en detalle para mañana, y en relación al tema del ofidismo, que son los accidentes que ocurren con las serpientes. Y
prevención y toda una serie de cuestiones que es interesante y siempre está bueno charlarlo. Entonces, como les decía, las sierras de Tandil se encuentran en Tandil. Estas fotos que vemos son de la ciudad de Tandil, de los alrededores. Las fotos estas están tomadas de los cerros y se ve como, bueno, están inmersas en un contexto en particular en Tandil de una ciudad bastante grande, ¿no? Las sierras de Lobería anduve un poco. Yo lo que estoy haciendo actualmente es recorrer las sierras, lo que se dice a campo, en busca de los reptiles. Voy buscando por los caminos, por las sierras y buscando a ver qué especies encuentro, cuántas especies, cuántos individuos encuentro. Y bueno, estuve por Lobería y por ahí cambia un poco el paisaje de las sierras. Se puede ver que en realidad, en particular en estas sierras en las que estuve, en la estancia del Bonete, había, bueno, básicamente un cultivo mucho más intenso en comparación con las sierras de Tandil, de las que están alrededor de Tandil. Bueno, en las sierras de General Pueyrredón estuve en Sierra de los Padres. También cambia el paisaje un poco. Lo que vamos a ver igualmente a lo largo de todas las sierras son siempre hay toda una serie de amenazas o de factores que alteran o fragmentan el hábitat de los animales. Ahora después voy a detallar un poquito más de cuáles son, pero básicamente vamos a ver que siempre hay, bueno, hay cultivos, animales domésticos utilizados para el ganado, bueno, y hay vegetación exótica introducida, ¿sí? Las sierras de la Barría son una del partido de la Barría, en particular en Sierras Bayas. Son una de las sierras que, bueno, estuve en Sierras Bayas a principios de este año, antes de la pandemia, y bueno, la verdad que están bastante deterioradas porque acá en esta zona, en la Barría, que está más, es el sector más norte de todo el sistema de Tandil, hay un uso mucho más intensivo en cuanto a lo que es de las sierras de extracción de piedra para canteras, ¿no? Hay canteras y bueno, básicamente las sierras están siendo destruidas y bueno, eso es un cambio irreversible, ¿no? Las sierras no se pueden reconstruir, digamos, de alguna manera. Entonces, vamos a ver después las amenazas o los factores que alteran el hábitat de los reptiles. Pero primero vamos a ver qué son los reptiles en general, como un breve repaso, y para quien no lo sabe, bueno, vamos a darlo a conocer. Los reptiles están caracterizados por tener escamas o placas, tienen la piel seca con pocas glándulas. En la foto que vemos hay una culebrita y vemos como su piel es seca, no se ve húmeda ni pegajosa, como se suele mencionar a veces. Y está compuesta por escamas, que son todas estas partecitas que vemos que se van enganchando entre unas y otras. Eso es una característica típica de los reptiles. Y esta piel seca, constituida por las escamas, les permite sobrevivir a los medios que tienen baja humedad o que tienen menor humedad. Sobre todo les permitió a lo largo de la evolución conquistar el medio terrestre. Al igual que otra de las características, que es el huevo amniótico. No vamos a entrar en detalle en lo que es el huevo amniótico, pero básicamente es un huevo con cáscara, a diferencia del que ponen los peces. Si buscamos en los otros grupos de vertebrados, tenemos antes de la aparición de los reptiles, tenemos los peces y los anfibios que no tienen huevos con cáscara, y por lo tanto, bueno, los peces están
restringidos al medio acuático, y las ranas, los sapos de algún medio, que serían los anfibios, parte de los anfibios, también de alguna manera están restringidos o asociados siempre al medio acuático. Los reptiles no, los reptiles fueron, gracias al huevo amniótico, al huevo con cáscara, a la piel seca, a estas escamas pudieron conquistar el medio terrestre. ¿Cómo crecen estos animales? Crecen por mudas, es decir, a medida que van creciendo van desprendiendo su piel. En el caso de las culebras lo hacen en forma completa, es decir, desprenden su piel de una vez. Se ve como en el proceso de muda se empiezan a opacar, a tener un color más opaco, y luego se desprenden como si fuera de su piel vieja, como si fuera una media o un guante, queda simplemente dado vuelta. En cambio, los lagartos, las lagartijas, lo hacen por partes, van desprendiendo pedazos de piel. Por eso, si uno camina por las sierras o lugares donde hay reptiles, puede ver por ahí pedazos de piel de lagarto. O bueno, en el caso de la serpiente puede encontrar directamente una piel entera de serpiente. Eso es el crecimiento por muda. A medida que van creciendo van desprendiendo su piel y van aumentando en tamaño. Algunos de los reptiles tienen gran movilidad en el cráneo. Esto les permite alimentarse de presas mucho más grandes que ellas. En particular en las serpientes, en los lagartos está bastante desarrollado. La gran movilidad en el cráneo o kinesis craneana se debe a ciertos huesos que se pierden, se perdieron a lo largo de la evolución. Hay un menor número de huesos en comparación con otras especies de vertebrados, por lo cual pueden ampliar mucho más la boca, como en el caso de esta culebra que vemos en la foto, se está alimentando de un sapo, de una rana. Acá vemos otra toma de la misma culebra. Vemos como en general el sapo, que pareciera ser mucho más grande en volumen que la culebra, y bueno, sin embargo amplían el tamaño de la cavidad bucal y pueden tragar presas mucho más grandes. Eso es una característica de muchos reptiles. Luego vemos en cuanto a su metabolismo, que son poiquilotermos y de metabolismo bajo, es decir, estos animales no pueden regular internamente su temperatura, es decir, su cuerpo no regula la temperatura, por lo cual lo que hacen es regularlo con el comportamiento. Es decir, es típico ver, sobre todo en esta época del año, como si vamos por la ruta o por la calle, incluso dentro de la ciudad de Tandil, cruzarse con un lagarto que está tomando sol al costado del camino o incluso en la calle. Y bueno, a veces las culebras o los lagartos también suelen ser atropellados por esto, porque son bastante, como decirlo de alguna manera, bastante torpes en cuanto a reaccionar si viene un auto, tardan bastante en reaccionar, digamos. Entonces, ¿por qué hacen esto de tomar sol tanto? Justamente para activar su metabolismo, para realizar sus funciones vitales, alimentarse, reproducirse, movilizarse y dispersarse, necesitan elevar la temperatura, y como no regulan internamente su temperatura, su cuerpo no lo hace mediante el comportamiento, es decir, toman sol, es decir, entran en contacto con alguna superficie que tenga mucha más temperatura que ese animal, levanta la temperatura y ahí puede realizar sus actividades. Y los reptiles están en distintos tipos de hábitats, en muchos. Hay serpientes que son arborícolas, lagartijas arborícolas que están en las sierras, en las selvas, en los montes. Hay algunos reptiles que han colonizado o se han asociado en forma bastante
buena, digamos, al humano, son bastante confiados, como el caso del lagarto vero. Así que bueno, se encuentran en muchos tipos de hábitats, en los pastizales, bueno, hay otros que son acuáticos, semiacuáticos. Ahí vemos una foto de una yarará tomando sol durante el día, ¿no? Entre las piedras. Bien, vamos a hablar un poco de biodiversidad en cuanto vamos a definir algunos conceptos básicos como para que entendamos algunas de las cosas que vamos a comentar, que les voy a comentar a continuación. ¿Qué son las especies nativas, exóticas y endémicas? Bien, vamos a ver eso, las especies propias de las sierras de Tandilia y las especies de las sierras amenazadas. Bien, cuando uno habla de especies exóticas y nativas, siempre tiene que pensar en relación a algo, ¿no? Un animal, una especie, es nativo o exótico en relación a un área de distribución, a un área geográfica, a un lugar, ¿no? Si nosotros pensamos en una, por ejemplo, que es el ejemplo que está ilustrado, si pensamos una vaca si es nativa o exótica, en Argentina es exótica. ¿Por qué? Las especies exóticas se definen como aquellas especies que no están dentro, es decir, se encuentran en un área que es su rango de distribución natural, ¿sí? Fueron introducidas de alguna manera, o por el hombre, es decir, fueron introducidas por el hombre, ya sea en forma casual o intencional. Sabemos que el ganado introducido en Sudamérica bien, eso por un lado. Entonces una vaca es exótica en Argentina, no está dentro de su rango de distribución natural. Ahora, por ejemplo, esta lagartija no es de las sierras de Tandil, pero la invité a la charla para que nos ayude a definir este concepto. Este es una lagartija que vive en Córdoba, en la zona del Chaco Serrano de Córdoba, en el norte de Córdoba. Es típica anda entre las piedras. Es una lagartija del género Tropidurus. Bien, esta lagartija, si uno va a Córdoba, es muy abundante. Yo me cansé de este tipo de lagartija. Ahora, esta lagartija, si nosotros decimos es nativa, depende. Si decimos en Argentina, es nativa, porque está en Argentina. Ahora si definimos un poco más, nos ponemos un poco más específicos, es nativa de Argentina, pero en particular de la zona esa que está marcada en el mapa, la zona de Chaco, zona chaqueña, de sierras, ¿sí? Ahí por Tucumán, Salta, Santiago del Estero. Bien, entonces, es nativa de Argentina. Ahora, si nosotros mañana encontramos, o mañana, o no sé, un día encontramos una de estas lagartijas, por ejemplo, en alguna de las zonas de las sierras de Tandilia, es exótica, es decir, de alguna manera seguramente fue introducida. Imagínense ustedes que si se tuviera que dispersarse naturalmente desde la zona del centro norte, más bien norte del país, hacia las sierras de Tandil, que se encuentran en el centro de Buenos Aires, tiene una distancia bastante enorme, bastante grande, por lo cual claramente no pudo dispersarse de forma natural. Entonces es una especie exótica. O en cualquier otro lugar que no sea su área de distribución natural en la Argentina, en esa parte de Argentina. Bien, espero que se haya entendido el concepto. Bueno, el mapita justo estaba, digamos. Este animal es exótico para la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Y ejemplos así hay miles. Ponerse a jugar con el área de distribución de un animal, o un animal en particular, y un área geográfica que nos interesa, ¿sí? Si hay alguna duda, por favor, al final la comentamos. Pero bueno, espero que se haya entendido.
reptiles que habitan las sierras de Tandila. Entonces, de nuevo, en el mapa tenemos a las sierras de Tandila y yo voy a ponerle a cada una de las especies un colorcito, un circulito de color verde, amarillo y rojo, colores de semáforo. Parece piola para el caso. ¿Y en qué voy a basarme para ponerles un color? Básicamente en su peligrosidad, ¿sí? Vamos a hablar un poco más específicamente de veneno, pero la peligrosidad va a estar basada en si tiene veneno ese animal y si su veneno es peligroso, ¿sí? Y el comportamiento del animal. Bien. Entonces, si vemos un animal, yo les muestro, por ejemplo, ahora un lagarto con un círculo de color verde, quiere decir que es totalmente inofensivo, ¿sí? No tiene veneno, su comportamiento no representa ningún peligro. Bien, ahora si tiene color amarillo va a significar que ese animal tiene veneno, pero que por lo general no es potencialmente mortal el veneno. Es decir, hay accidentes con estas culebras en otros países o mismo en Argentina que han representado quizá algún caso grave, pero generalmente no llegan a ser las personas no mueren, digamos, ante estas mordeduras, sino que tienen inflamaciones graves o algunos síntomas moderados a graves, pero no suelen dejar secuelas, secuelas del tipo invalidante no hay casos de fallecimientos. Puede haber alguna excepción, sobre todo en Brasil, pero bueno, justo ahora no tenemos ninguna especie. De las que voy a presentar no hay ninguna especie. Y bueno, el color rojo significa claramente que es una especie que posee veneno potencialmente mortal para el ser humano, inclusive los animales domésticos, por el tipo de veneno que posee la serpiente. Y además, bueno, el comportamiento también ayuda un poco, ¿no? Entonces vamos a ver serpientes primero. Esta es una culebrita ciega, es bastante abundante, diría yo, a veces rara de ver porque tiene básicamente un tipo de vida subterráneo o fosorial, es decir, excava, vive debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque se alimenta básicamente de hormigas y termitas. Que, bueno, están en hormigueros y termiteros. Entonces, no es nada raro ver a este animal dentro de un termitero intentando comer. Es una serpiente muy pequeña, llega hasta 15, 20 centímetros, un poquito menos de largo. Es muy frágil, muy liviana, no tiene veneno para nada, tampoco es agresiva. Imagínense igual que es muy pequeña. Y bueno, por eso justamente ponemos este círculo verde. Esto es un animal totalmente inofensivo. Se le dice culebrito o viborita de dos cabezas a veces porque la cabeza, no sé si ustedes están pudiendo ver, a ver, el mouse, pero estoy señalando acá, que es donde está la cabeza, en la foto de la derecha. En la parte más inferior de la foto está la cabeza, ese extremo manchado de negro. Y en el otro extremo tiene la cola también manchado de negro. Ahora, como la cabeza no presenta una diferenciación grande respecto al cuerpo, ni ojos demasiado desarrollados, por este tipo de vida justamente que viven bajo tierra, no necesitan, no tienen muy desarrollada su visión. Entonces se confunde la cabeza, se puede llegar a confundir la cabeza con la cola. Por eso se la llama a veces viborita de dos cabezas. Su nombre, o culebrita de dos cabezas. Su nombre científico es Pictiamunoai, si hay alguien que le interesa saber. Y bueno, este animal no presenta ningún tipo de categoría de conservación, no presenta problemas de conservación. Es un animal que es bastante abundante, incluso en el resto de la provincia de Buenos Aires también.
Bueno, y en Tandilia, digamos, qué sé yo, en La Barría, en Tandil, en Lobería hemos visto en particular varias de estas. Una serpiente bastante común en algunas zonas de Buenos Aires y en las sierras de Tandil en algunas partes es esta culebra marrón. Algunos le llaman musurana marrón. Su nombre científico es Paraphimophis rustica. Es una serpiente que tiene veneno, tiene algo de veneno, tiene glándulas de veneno y un tipo de dentición que le permite inocular veneno. Ahora, este veneno y su dentición son poco eficientes en la inoculación de veneno y su comportamiento es totalmente inofensivo. No hay casos de mordedura casi con este animal, hay en alguno en Brasil, pero si muerde no pasa nada, no genera ningún tipo de inflamación, nada, por lo menos no, es un animal totalmente eh, inofensivo, no hay que temerle para nada. Y vamos a ver un poquito más adelante y mañana también que es una serpiente en particular muy valiosa, digamos, de alguna manera, no es que importe más que las demás, pero, pero bueno, tiene un rol fundamental en los ecosistemas y sobre todo nos interesa porque se alimenta de varias cosas, de roedores, puede alimentarse ocasionalmente de anfibios, pero se alimenta de culebras, ¿sí? De culebras y se alimenta inclusive de yararás, de la serpiente venenosa que podemos encontrar en Tandil. Ya vamos a ver la yarará un poquito más adelante, pero bueno, algunos seguro que ya saben que es la serpiente con la que uno puede llegar a correr algún riesgo, ¿sí? Así que esta serpiente es totalmente inofensiva, por eso tiene también el círculo verde. Y bueno, habita más que nada, habita en las sierras, pero más que nada en las zonas bajas de los cerros, sobre todo asociada a pastizales y quizá más que nada a pastizales un poco más húmedos o asociada a algún tipo de arroyo. A veces entra a las casas esta culebrita. Y bueno, ¿cómo distinguirla? O sea, es su color típico marrón, como lo dice su nombre, pero presenta esta, si vemos en detalle en la cabeza, vemos que no se diferencia del cuerpo, la cabeza, y, y termina como punta, abierta, como afilada la cabeza, en perfil, ¿no? Eh, en la foto de la izquierda se ve que tiene la pupila elíptica, se hacen un poco de... le ponen voluntad, hay un poco se ve que tiene la pupila elíptica y vamos a hablar un poquito después, pero es otra cosa que siempre cómo reconocer una serpiente venenosa, pero bueno, totalmente inofensiva, no hay ningún problema con esta serpiente. Si la encuentran, nada, yo sé que hay gente que le tiene miedo, llaman a alguien, lo que sea, pero con un palo de escoba o lo que sea la corren, no pasa nada. Bien, otra culebra totalmente inofensiva es la culebra verdinegra. En Uruguay le dicen culebra peñarol. Su nombre científico es Erythrolamprus poecilogyrus. Totalmente inofensiva. Esta no tiene veneno directamente, ningún tipo de veneno, ni saliva tóxica ni nada. No tiene dientes para inocular veneno, nada que se le parezca. Y además tiene un comportamiento de lo más manso que puede haber. Yo cuando les menciono que tiene comportamiento manso no estoy promoviendo la manipulación, pero como para que se den una idea de cómo es el comportamiento del animal y que no crean que por ahí se la van a correr con un palo o con algún elemento largo que mantenga distancia con el animal, que el animal va a querer morder o algo. Se alimenta de ranas, sobre todo, y sapos, peces. Por eso la vamos a encontrar típicamente cerca de cuerpos de agua, de arroyos, de alguna charca.
Eh, Se la ve también la zona serrana, digamos, arriba de los cerros, pero más que nada en las partes más bajas. Pero es muy abundante igual, yo la he visto bastante, y se ve bastante incluso en toda la provincia de Buenos Aires y en gran parte del país. Es bastante frecuente encontrarla y bueno, se llama culebra verde y negra por sus colores, pero lo que tiene es que a veces el color verde puede variar desde un verdoso hasta un amarillento. Inclusive este individuo que vemos a la izquierda, en la foto de la izquierda, es un juvenil. Eh, como sé que es un juvenil porque tiene, primero por el tamaño, pero bueno, en la foto justo no se llega a apreciar la escala. En la, en la foto de la izquierda tiene una coloración mucho más negra, más oscura. eh, en proporción a la cantidad, a la coloración amarilla, la pigmentación amarilla o verdosa. Eh, Bien, los juveniles suelen tener esa coloración más negra. Puse esta foto en particular porque este juvenil tiene en el ojo, tiene de color celestito, medio grisáceo. Eso ocurre cuando los animales están por cambiar la piel, por mudar. Este animal lo encontré en Tandil, le estaba por mudar y bueno, obviamente lo dejamos tranquilo, no pasa nada, que siga con su vida. Pero bueno, las serpientes cuando están por mudarse se les ocurre esto, el color en general se hace más opaco y presentan en el ojo esta escamita que es como el párpado que es fijo, está fijo al ojo y se pone de ese color. Bien, los adultos tienen una coloración con manchas, pero a veces tienen un patrón distinto de coloración, es bastante variable las manchas, ¿no? Siempre respetando el color negro y verdoso, amarillo, pero con bastante variación, ¿sí? En cuanto a las manchas o barras. Bien. Bien. Entonces, otra culebra totalmente inofensiva que está como la anterior asociada a más que nada a cuerpos de agua y en Tandilia se encuentra bien en las zonas bajas, en las zonas al pie de las sierras, cerca de arroyos, porque se alimentan básicamente de anfibios, de ranas y sapos. Son mansas, totalmente mansas, no presentan veneno ni dentición para inocular. Se alimentan de sapos, son bastante abundantes y frecuentes, pero siempre en los bajos. Esta culebra es rara verla arriba de los cerros. Yo hasta ahora no la he visto nunca bien arriba. Hemos visto en la ruta por ahí cerca de las banquinas donde se junta agua, pero no es muy común de verla bien arriba de los cerros. Se llama culebra listada o culebra de líneas amarillas por su coloración, que básicamente presenta sobre el dorso del cuerpo dos líneas amarillas, una a cada lado, y entre ellas, sobre el medio, la parte del dorso, la parte del medio, una línea todo a lo largo que es de color rojo. Su nombre científico es Ligophis anomalus. Y bueno, ya les digo, otra culebra totalmente mansa, no hay por qué preocuparse para nada con este animal. Llega a medir hasta 70, 80 centímetros aproximadamente, les digo todas las medidas que les estoy diciendo de los animales porque siempre hay excepciones. Uno a veces se encuentra con animales enormes. Algo que me estoy olvidando de decirles es de hasta ahora todos los animales que venimos viendo, todas las culebras son ovíparas, es decir, ponen huevos. Y típicamente la temporada para reproducirse es esta. Septiembre, octubre, noviembre es cuando empiezan a reproducirse. Por eso las hallamos con mucha más frecuencia, ¿no? Bien. Falsa coral.
Falsa coral de rombos, Oxyrhopus rhombifer es su nombre científico. ¿Por qué falsa coral? Bien, ¿por qué falsa coral de rombos? Si uno ve el color del animal, de la parte dorsal, presenta manchas negras formando como barras, como rectángulos, pero más bien tienden a tener una forma de rombos. Justo esta foto no tiene un color totalmente raro, pero bueno. Entonces tienen esas manchas negras bordeadas por amarillo y por rojo entre medio de esas manchas. Entonces estos tres colores, amarillo, negro y rojo, son los colores que típicamente caracterizan a las serpientes denominadas de coral que tenemos en Argentina. Si nos vamos a otros lugares de Sudamérica y Centroamérica, las corales tienen unos colores totalmente distintos a las que tienen acá. Hay muchas corales, así que bueno, son totalmente distintas. Entonces, como los colores, se la denomina falsa coral porque se ve que se suele confundir al animal por sus colores con una coral verdadera. Y en particular, yo he escuchado de algunos residentes de Tandil que han visto coral, serpiente de coral. Cosa rarísima, en la provincia de Buenos Aires no tenemos serpiente de coral, en ninguna parte de la provincia de Buenos Aires, menos en Tandil, en Tandilia, a todo lo largo de las sierras. Puede ser que en algún momento haya alguna coral, de alguien que se le escapó, que la tenía de mascota, mal, o alguien que, no sé, o si no, es raro, la verdad que, o quizá habiten, pero hasta el día de hoy se sabe que o se conoce que en las sierras de Tandilla y en la provincia de Buenos Aires en su totalidad no hay serpientes de coral. Así que bueno, si vemos estos tres colores que semejan una coral en las sierras de Tandilla, no tenemos que asustarnos y pensar que es una coral. Su distribución no es las sierras de Tandilla. Esta serpiente falsa de coral, además, a diferencia de la verdadera coral que habita en el norte del país, no posee un veneno potencialmente mortal para el ser humano. Posee veneno, es verdad, pero tiene un efecto muy leve sobre el ser humano. A lo sumo genera alguna inflamación. Es deseable una mordedura de estas serpientes. Ninguna mordedura de serpiente es deseable, por más de que no tenga veneno. Porque en general las mordeduras, ¿cómo ocurren? Cuando uno las molesta. Entonces, ¿es deseable molestarlas? No hay que molestarlas. Con sacarle alguna foto es más que suficiente. O admirarlas en su hábitat natural. Pero bueno, hay que quedarnos tranquilos de que este animal no posee un veneno potencialmente mortal para el humano. Por eso yo le agregué el círculo de color verde, es decir, ¿no? Hay gente que por ahí otra categoría, pero en general estamos de acuerdo en general los investigadores o estudiantes, científicos que estamos en Argentina, por lo menos, estamos de acuerdo en que es un animal totalmente inofensivo, a pesar de tener un veneno muy leve, ni siquiera intenta morder, así que es muy mansa. Se trata de lagartijas principalmente, y pichones de ave. Pero bueno, esta característica de alimentarse de lagartijas hace que en las sierras de Ventaña, que están más al sur en la provincia de Buenos Aires, y en las sierras de Tandilla, sean muy abundantes. La verdad, es raro de verlas, pero hay y se ven y bueno, esta sí la podemos encontrar en los cerros, bien arriba de los cerros, en las zonas bien de roquedales, de rocas. También ponen huevos y bueno, ya les digo, es una culebra totalmente mansa, además tiene unos colores hermosos y bueno.
Bien, acá empezamos con las serpientes que tienen otro tipo de coloración que es amarillento, no en cuanto al animal, sino al círculo, la categoría amarillo, porque presentan un veneno que puede llegar a ser un poco más molesto para el ser humano, si bien no ocasionan, no son potencialmente mortales, pueden generar inflamaciones y otra serie de síntomas bastante más complicados. Por ejemplo, tenemos una culebra muy abundante, muy frecuente de ver en tierra de Tandilia, que es la culebra ratonera, culebra del su nombre científico, Philodras patagoniensis. Eh, Su coloración es del tipo crema, marrón, ese es en verde oliva, más bien opaco y con estas manchitas negras. A veces pueden no estar las manchitas negras. Es un animal que se alimenta de casi todo tipo de otros animales. Se alimentan de roedores, de aves, lagartijas, anfibios, o sea, ranas y sapos. Eso es bastante general, se alimenta de muchas cosas, o sea, de muchos tipos de animales, de vertebrados. Incluso se alimenta de arácnidos y escorpiones. Hay estudios que dicen que las zonas serranas por ahí tienen cierta preferencia por los arácnidos. Y bueno, la podemos ver entre los pastizales, sí la podemos ver entre los pastizales porque realmente se camufla muy bien con los pastizales, en los pastizales altos. Luego aparecen en las zonas bien de las sierras, bien arriba en los cerros. Se la puede ver tomando sol, se la puede ver incluso cruzando las rutas, los caminos en las zonas bajas. Y bueno, además este animal es ovíparo y tiene un comportamiento bastante irritable. Digamos, este animal sí que si uno se acerca ya, lo primero que hace es intentar escaparse, obviamente, como gran parte de todas las serpientes y reptiles. Pero puede ser que sí, que tienda a morder con mucha más facilidad este animal. Así que este sí que es recomendable, pero que ni se les ocurra tocarlo. Si bien no van a correr ningún tipo de riesgo, pero bueno, ya saben que si lo van a tocar es una mordida asegurada, ¿sí? Así que no, por favor, no hagamos macanas. Bien, hay muchas culebras, ¿sí? Y serpientes, varias, pero ejemplifico con las más abundantes por ahí. Tampoco dejé de más afuera. Bien, luego tenemos a la yarará. En las sierras de Tandil hay dos tipos de yarará. ¿A qué me refiero con dos tipos? Hay dos especies. Bien, hablando con mayor precisión, son dos especies, ¿sí? Con mayor exactitud. Dos especies. Yarará ñata, que es la Botrops amoditoides, y yarará grande o víbora de la cruz, que es Botrops alternatus. La yarará ñata, que es la que vemos a la izquierda, vamos a hablar de nuevo, a recordar esos conceptos. Es endémica, es nativa de Argentina y solo la encontramos en Argentina, ¿sí? Yo hoy no se me pasó comentarles que es una especie endémica. Una especie endémica es aquella especie de lo que sea, ¿sí? De cualquier tipo de animal o planta, cualquier tipo de ser vivo, que lo encontramos en un lugar específico y no lo encontramos en ningún otro lugar del mundo. Esta serpiente yarará ñata es endémica de Argentina. ¿Por qué? Solo la vamos a encontrar en Argentina. En ningún lugar fuera de Argentina vamos a encontrar la yarará ñata. Y se encuentra en Tandilia, obviamente, por eso está acá. Y se alimenta de roedores, principalmente, y lagartijas, ¿sí? Es una especie que la encontramos en las sierras, es mucho menos frecuente de ver porque es
principalmente por su coloración, que se camufla mucho más con las piedras, con las rocas de los cerros, por su tamaño, porque alcanza un tamaño máximo, una longitud máxima hasta 60, 70 centímetros, no mucho más. Bueno, su veneno es potencialmente mortal, como lo indica el círculo rojo, y el comportamiento es algo bastante irritable, y es mucho más rara de ver, pero está y bueno, se la puede encontrar en los cerros, por ahí un poco más en las zonas bajas. Características generales del animal: cabeza con forma bien triangular, pero bien marcada. En el extremo de la cabeza, en el hocico, digamos, tiene las escamas nasales y rostrales, forman una especie de protuberancia o elevación, por eso se le denomina yararañata. Como vemos en el animal, en todo a lo largo del cuerpo se ve con un aspecto rugoso, como si tuviera líneas en las escamas. Eso es una característica del animal, en particular de este, o sea, la yararañata y la yarara grande. Presentan escamas carenadas. ¿Qué quiere decir escamas carenadas o quilladas? Es decir, escamas que en la mitad presentan una rugosidad, una protuberancia, y le dan este aspecto rugoso, como si estuviera todo como con textura. Presentan manchas marrones, irregulares, con forma poco definida, a lo largo de todo el cuerpo, sobre un fondo, sobre un color gris, grisáceo, marrón claro. Y bueno, al igual que su pariente, que es la yarara grande, no ponen huevos, sino que directamente las crías nacen directamente, paren a las crías vivas, y por eso se les denomina ovovivíparas o vivíparas. La yarara grande es mucho más frecuente de ver en las sierras de Tandil, se encuentra entre los pastizales, los pajonales, cerca de cuerpos de agua, o los cerros, tomando sol, con este comportamiento que se la ve en la foto de la derecha. Justamente tomando sol. Estas dos culebras son de hábitos, me corrijo, no son culebras, se me cruzó otra cosa por la cabeza. La yarará es de hábito crepuscular o nocturno, es decir, caza a la noche, o cuando cae el sol, básicamente porque se alimenta de roedores, ¿sí? Se alimenta de roedores y bien, a diferencia de su pariente la yararañata, que es más bien diurna, no tan nocturna, tiene actividad un poco más a la mañana. La yarara grande es mucho más peligrosa que la yararañata porque es más, alcanza longitudes máximas, longitud del cuerpo un poco más, a 1,50 m, puede ser 1,60 m, una hembra. Las hembras suelen ser más grandes que los machos. Tienen un comportamiento mucho más irritable, ¿sí? Estas serpientes, típicamente las dos, este tipo de víboras, cuando pueden ser que se escapen, pero por ahí si uno las molesta mucho enseguida se enrollan y toman esa postura defensiva, como avisándonos que bueno, ya están en postura defensiva, y si nos acercamos más van a intentar mordernos, ¿no? Picarnos. También lo que hacen las yararás es, se puede ver a veces que también como, no sé si es un comportamiento que tienen, es que agitan la punta de la cola con mucha velocidad, y esto hace un ruido al chocar contra el piso o una piedra, hace un ruido bastante llamativo, que como hacen las cascabeles, pero no tienen cascabeles, ¿sí? Similar al de las cascabeles,
pero no poseen cascabel. Bien. ¿Cómo sabemos que es una yarará grande? Tiene estas manchas en forma de riñón o tubo de teléfono sobre el cuerpo. Tiene la piel, estas manchas son oscuras sobre un fondo más claro. Tienen la cabeza de nuevo bien triangular. Son bien bastante gruesas en general el cuerpo. El vientre es blanquecino con manchitas negras. Y bueno, también tienen las dos, en este caso las dos yarará tienen la pupila del ojo elíptica. No recalco mucho la pupila del ojo porque hay culebras, por ejemplo, que pueden tener la pupila elíptica y no son venenosas o peligrosas. Sirve por ahí para, en conjunto con otras características, determinar qué especie es y, conociendo la especie, saber más o menos si es peligrosa. No es necesario que uno sepa todas las especies de serpiente que hay en Tandil o donde sea que estén, sino que sepan lo más importante, cuál sí es peligrosa, ¿no? Si justamente quieren saber eso, cuál sí es peligrosa. Entonces aprenden sus características y listo. Entonces aprenden, por ejemplo, en Tandilia las características de la yarará ñata y la yarará grande, ¿sí? Bien. De todas maneras, mañana vamos a ver bien las características más en detalle para diferenciarlas, sobre todo de las falsas yararás. Serpientes amenazadas. Vamos a entrar en serpientes amenazadas, o sea que y lagartijas, es decir, que presentan alguna categoría de amenaza a nivel nacional o que tienen algún problema de conservación. Esta es una culebra muy linda, Phytodria agassizi, de color verde, que se encuentra en las sierras de Tandilia, muy pequeña, no llega a superar los entre 50 a 70 centímetros o un poco más, pero no mucho, no llega al metro de longitud. No, posee un cierta veneno, pero no es para nada nocivo o perjudicial para el ser humano. Además, con el tamaño que presentan un comportamiento muy manso, no atinan a morder nunca o casi nunca, y además con el tamaño que tienen, realmente llegar a inocularnos venenos si nos mordieran sería, digamos, que por ahí a un nene, un nenito o muy entre los dedos, pero es muy difícil. Son muy mansas y además son bastante difíciles de ver desde ya. Son ovíparas, se caracterizan por esta coloración verdosa, a veces pueden ser un poquito más claras, un poquito más oscuras, y presentan dos líneas en el dorso que se notan muy poco, no solo en las fotos, sino en general, están poco marcadas, dos líneas claritas en el medio del dorso, y entre ellas una línea un poco más oscura, que puede llegar a ser más bien verdosa, parda o más bien rojiza, según el individuo del que se trate. En la foto de la derecha vemos que tiene un color medio rojizo, un poco más naranjita, la línea esa. Son de hábitos diurnos y se alimentan principalmente de arácnidos. ¿Por qué se encuentran amenazadas? Tiene categoría de amenaza. Básicamente porque, a pesar de su gran distribución en el país, solamente está en Tandilia, sino en gran parte del país, se le ha encontrado muy poco y es una serpiente especialista, es decir, se la encuentra asociada sobre todo a los pastizales en el país. Y algunos saben, algunos no, pero básicamente los pastizales del país, la gran mayoría han sido transformados para actividades del tipo agrícola ganadera, por lo cual bueno, se ha alterado y fragmentado mucho su hábitat y bueno, entonces en conclusión el problema de este animal es la alteración de su hábitat natural. Si se pierde su hábitat natural, la consecuencia es que va a haber una reducción
las poblaciones de este animal, ¿sí? Bien, vamos con los lagartos y lagartijas. Queda bastante. Lagartos y lagartijas. Lagarto vero, muy de ver, su nombre común Salvator merianae. Algunos le dicen iguana overa. Presenta manchas negras y blancas en el dorso, alrededor de todo el cuerpo. Por eso se denomina overo, ¿sí? Lo que es manchado se le denomina overo. Algo que presenta manchas oscuras y claras. Los juveniles pueden presentar una coloración más bien verdosa en el dorso, y después cuando se hacen adultos les cambia a estos tintes más oscuros. Es generalista en cuanto a su alimentación, es decir, se alimenta de casi todo: huevos, frutas, miel. Dicen que yo he leído que no vi nunca comiendo miel, pero he leído que les gusta mucho la miel. Bueno, después lagartijas, aves, roedores, animales domésticos, o sea, de granja, que por ahí alguno pueda tener en su casa o por ahí en el campo. No sé, digamos, conejo, gallina. De casi todo se alimentan. Serpientes también, por supuesto, se alimentan de serpientes, de culebras. Y bueno, y son muy confianzudos, ¿no? Habitan casi todo, o sea, habitan en pastizales, en la parte de zonas bajas de las sierras, también en los cerros bien alto, en alturas pueden estar, también tomando sol, se cruzan por los caminos, por las carreteras, por eso muchos aparecen atropellados. Incluso mencionaba esto de que son confianzudos porque se acercan al humano, muchas veces, ¿sí? Se acercan al humano y por ahí si uno le tira un pedazo de carne, no se domestica el animal, no se domestica para nada, pero como que se aquerencia, como que se queda por el lugar y cada tanto va a buscar comida. Porque tienen una característica que medio que cuando se los ve en algún lugar se los suele ver siempre ahí. Tienen como su refugio y están asociados a cierto territorio. Pueden alcanzar tamaños bastante importantes, de 1,50 m total aproximadamente, por lo cual a veces pueden llegar a ser bastante intimidantes. Pero en realidad, la gran mayoría de las veces, este animal lo único que va a hacer es mucho ruido cuando se lo ve, es decir, hace ruido entre las piedras, los pastos, no pasa inadvertido, pero se escapa. No suele atacar al ser humano, salvo que uno lo moleste demasiado, y ahí sí, de verdad, si es un animal grande, de verdad sí va a estar en problemas porque es bastante corpulento, puede dar coletazos bastante potentes, tiene garras bastante importantes y bueno, dientes muchos, una mordida bastante fuerte, así que bueno, nada, no es un animal para nada peligroso, por eso le pongo el círculo verde, porque no tiene veneno. Ninguna de las lagartijas y lagartos, ya lo adelanto, que tenemos en Argentina, tiene veneno. Y no tiene comportamiento agresivo, se defiende solamente si nosotros lo molestamos demasiado, ¿sí? No es ningún problema. El único problema que puede llegar a ser es si tenemos por ahí animales de granja. Bueno, hay que ver cómo se soluciona eso. Otra lagartija verde, Teyú, Teius oculatus. Cuando aparece y en cantidades. En verano aparece mucho. En verano, ya cuando tenemos los calores más fuertes, se ve mucho. Por la zona de serrana, bien arriba de los cerros, entre piedras y arbustales, donde hay piedras y arbustos. Y es bastante, si uno presta atención, es común de ver. Pero bueno, lo que sucede es que al andar entre arbustos y entre piedras se camufla bastante su coloración con el entorno, ¿sí? No es un animal muy grande, llega a medir unos 40 centímetros más o menos, no mucho más. Obviamente no es peligroso para nada. Si lo encontramos, lo primero que va a hacer escaparse. Por eso
A veces se da cuenta que nosotros estamos y nosotros no nos damos cuenta que está, se escapa enseguida y ni nos enteramos que anduvo por ahí el animal. Su coloración es verde, como lo dice su nombre, es bien verdosa en el dorso y tiene estas manchas, estas líneas laterales de color blanco, con manchitas negras sobre un fondo medio rojizo, pardo, en las partes laterales. La zona del vientre es bien blanca y bueno, se alimentan de insectos básicamente, son insectívoras. Y se las ven en horarios de mucho sol, entre las 10 y las 4 de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Y bueno, típicamente tomando sol y alimentándose. Así que bueno, también son bastante lindas. Hasta ahora solamente la culebra verde, que es esta culebrita verde, presenta categoría de amenaza. Bien, en Argentina. Vamos con las culebritas o viboritas ciegas o viborita de dos cabezas. La especie Amphibena kingi, a veces confundida con una lombriz o con una culebra o víbora. En realidad es un lagarto, una lagartija. Estudios recientes que dicen que es más bien un lagarto o lagartija que ha perdido sus extremidades, ¿no? Sus patas. Por eso tiene esta forma, ¿sí? Y se la confunde con lagartijas, con serpientes. Pero típicamente se ve que tienen escamas, por eso la podemos diferenciar de una lombriz, por ejemplo. Tienen escamas cuadrangulares, son cuadraditos, escamas con forma de cuadraditos, sobre todo a lo largo del cuerpo, que forman como anillitos, ¿sí? Son de hábito subterráneo, tipo de vida subterráneo, abajo de tierra, porque se alimentan de hormigas y termitas, básicamente. Y bueno, andan por ahí merodeando en búsqueda de alimento. Obviamente son totalmente inofensivas, algunos quizás si curioso, capaz lo mordió, pero no, su mordedura no ocasiona nada más que un pequeño dolor en el momento. No tienen veneno, totalmente inofensivas, a veces irritan, pero no representan peligro alguno. Esta especie característicamente tiene esa coloración rosa, tirando a rosa, y en el hocico, en la cabeza, en el extremo de la cabeza, tienen como una especie de una escama que forma una especie de quilla o pala o cuña, como si fuera una palita que le ayuda a excavar y le da esa forma a la cabeza. Bien, no ponen huevos y no presentan ninguna categoría de amenaza. A diferencia de la que vimos anteriormente, la culebra ciega o viborita de dos cabezas, o sea, también denominada así normalmente, pero de otra especie, que es Amphibena darwini, carece de esa escama en el hocico que le da forma de pala o quilla o cuña, ¿sí? Y presenta una coloración un poquito más amarronada, puede ser rosa pero más amarronada. Acá se ve bien en detalle cómo presentan anillos formados por escamas en forma de cuadraditos, y con eso nosotros nos damos cuenta de dos cosas: que no es una lombriz porque tiene escamas, por lo tanto es un reptil, y que no es una serpiente por el tipo de escama. La serpiente tiene otro tipo de escama que son más bien circulares, ¿sí? Con forma más bien circular o ovalada, no en forma de cuadrado. Obviamente son mansas. Estas culebritas ciegas tienen los ojos, presentan ojos pero están poco desarrollados, dado que tienen este hábito también subterráneo. Están bajo tierra y se alimentan también de hormigas, termitas, larvas de termitas, o los huevos
de hormigas y larvas de hormigas. Son totalmente inofensivas y ponen huevos. Tanto Amphibiana king como Amphibiana darwini, es decir, las dos especies de culebritas ciegas, son muy abundantes en todo el país, Buenos Aires y en toda la zona serrana. Son muy comunes de ver si uno por ahí está excavando, haciendo un pozo o alguna actividad similar o de jardinería. Por ahí puede encontrarse con alguno de estos animales. No asustados, es un animal totalmente inofensivo. Bien, entramos en las especies endémicas. Lagartija escondida, Olioremus absconditus, su nombre científico. Es una lagartija que fue descubierta recientemente en el año 2018 por investigadores de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y es una especie endémica, es decir, se encuentra solamente en las sierras de Tandilia. En particular, hasta ahora se la conoce en las sierras del sur de Tandil, en la zona de General Pueyrredón, del partido General Pueyrredón y Balcarce. Es decir, en Sierra de los Padres, Laguna La Brava, Sierra La Brava, por toda esa zona, Sierra del Volcán. Son inofensivas, no tienen veneno, no tienden a morder, cuando nos ven tienden a escapar y son de hábitos diurnos. Son, al igual que las otras lagartijas que venimos viendo, son mucho más frecuentes de ver en el verano, cuando hay más intenso. Y ponen huevos y son insectívoras también, se alimentan de insectos. La coloración característica de este animal es de este estilo del que vemos en la foto: el dorso de color marrón, bien lindo, amarronado, pardo, y el vientre un poquito más oscuro con algunos tintes blancos, pero básicamente es esa coloración más bien lisa. Y son animales pequeños estos, de pocos centímetros de longitud, en total no alcanzarán más de 15. Como fue descubierta recientemente, no presenta, los investigadores, los científicos de Argentina, no le han dado una categoría de conservación, es decir, no se sabe si se encuentra amenazada o no, ¿sí? A nivel nacional y en particular en las sierras, que es el único lugar donde las podemos encontrar. Nos vamos a otro lugar de la provincia o del país y no están, hasta donde se conoce. Pero bueno, dado que tiene esta distribución tan restringida esa parte sur, probablemente haya que otorgarle alguna categoría de amenaza fuerte, ¿no? Porque básicamente si se altera ese pequeño sector donde están estos animales, muy probablemente las poblaciones disminuyan. Bien, más especies endémicas. Checo de sierras, que en realidad no es endémico de Tandilia, sino que es endémico de Tandilia y las sierras de Ventaña, es decir, está en las sierras de Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, toda esa zona, y también en Tandilia. En Tandilia la han encontrado hasta ahora, yo no la encontré donde he estado, pero bueno, puede ser mala suerte siempre. Pero se ha encontrado solamente en las sierras también de Balcarce, General Pueyrredón, Sierra de los Padres, todas esas. Es un gecko, es decir, una lagartito de hábitos nocturnos, por los cerros, al igual que las dos lagartijas que acabamos de ver, y presenta hábitos nocturnos, sale de noche, durante el día está más bien refugiada bajo piedras y demás, y bueno, se alimenta también de insectos, básicamente es muy pequeña, no sé, pocos centímetros tiene, ¿sí? 10, 15, no es muy grande el animal este, y bueno, obviamente es totalmente inofensivo, y lo mismo que el anterior, no tiene categoría de amenaza, de conservación, así que
porque fue descubierto hace unos 8 años. A nivel mundial, categorizada a nivel mundial como vulnerable. Triolemus tandiliensis. David, Sí. perdona que te interrumpa. Recién se tildó un ratito, me parece que fue un problema de tu conexión. Sí, ¿podés volver un chiquitín para atrás? Bien, ¿desde qué parte? Desde la especie anterior, desde el gecko. Ah, La última parte del gecko me parece que se tildó, si no me bien, equivoco. bien. Bueno, una cosa, estoy tardando como demasiado. No sé si hay de qué tiempo dispondrán. Yo no tengo problema, pero bueno. No hay problema. Bien, listo. Bueno, No hay ningún problema. el gecko se encuentra en las sierras de Tandil y Ventaña, como les dije, en Tandil en particular, sobre todo en la parte sur, en los partidos Balcarce y General Pueyrredón. Es nocturna, es decir, tiene actividad durante la noche, se alimenta de insectos y durante el día se encuentra refugiada bajo piedras y entre los pastos y cuevas. Es más, no tiene ningún tipo de... no es peligrosa para nada para el ser humano y es un tamaño muy pequeño realmente y bueno, es bastante frecuente verlo en las sierras. Sobre todo en las partes donde se ha encontrado, ya les digo, en la parte sur de Tandil. Por estos lados creo que no tenemos tanta suerte por estos lados. Yo que es la zona que más voy a Tandil, en particular Tandil ciudad. Eh, Hasta ahora yo no la he visto, no sé si aparece, no escuché de nadie ni leí que la hayan encontrado en Tandil. Pero bueno, en la parte sur de Tandilia, sí. Bien, una especie endémica y amenazada es la lagartija de las sierras, Liolemus tandiliensis, que tiene categoría de amenazada a nivel nacional y vulnerable a nivel internacional, según la IUCN, que es una organización mundial, digamos, por decirlo de alguna manera, que es la entidad que les da categoría de amenaza o de conservación a los distintos animales de todo el mundo. Bien, ¿por qué se encuentra amenazada? Básicamente por varias cuestiones que vamos a ver a continuación, pero es en algunas zonas de extracción por las canteras, el desarrollo urbano excesivo, eh, también la cuestión de estos animales están en particular en los cerros y son pastizal y bueno, si también empezamos a introducir especies exóticas, ya sea ganado o bueno, árboles, el tipo pino, cultivos de este estilo, es decir, vegetación que no sea pastizal propio de las sierras, bueno, el hábitat se está dando, y para cualquier pueden disminuir. Así que básicamente estas son las amenazas para este animal. Es una lagartija muy pequeña, tiene unos 10 centímetros de longitud más o menos, desde la cola, poco más, pero no demasiado grande. Se alimenta de hábitos diurnos, es decir, tiene actividad durante el día, mejor dicho, durante las horas de sol, porque bueno, el resto de las lagartijas que venimos viendo, excepto en el gecko, toman sol durante el día y tienen su actividad y luego se alimentan, se reproducen. Son bastante territoriales. Hemos encontrado con Germán, bueno, que es uno
los que me acompañan a trabajar en el campo, hemos visto como que tiene un comportamiento en el que un animal, un individuo, si se encuentra con otro, empiezan a levantar y subir la cabeza o también los brazos. Imagínense que hacen flexiones. Bueno, de ahí viene el término coloquial para las flexiones de brazo que nosotros hacemos. De ahí viene su término coloquial lagartija, justamente porque hacen como si nosotros, como cuando nosotros hacemos flexiones, ese tipo de movimientos. O a veces levantan una pata, la otra, van alternando, y eso hace que uno de los dos individuos se vaya y se aleje del territorio. Es como una especie de competencia que tiene. Bueno, se alimentan de insectos, ponen huevos, son diurnos, ya lo dije, y bueno, totalmente inofensivo para este animal. Se encuentra obviamente entre las rocas, en las sierras, bien en la parte alta de los cerros, y son muy lindos y bueno, tienen estos problemas. Entonces, viendo ya los disturbios o los factores que alteran el hábitat de la fauna en general, digamos, la fauna en general, pero bueno, en particular de los reptiles, que es lo que estamos viendo, son por un lado lo que sería el desarrollo urbano, ¿no? Vemos como en la foto de la derecha hay una foto tomada de un cerro, si no me acuerdo mal, eso es el Cerro de las Ánimas, es en las Ánimas. Se ve como de fondo toda una ciudad enorme, que bueno, ya está la ciudad y está en la zona baja, pero cada vez más se está construyendo, no ciudades, pero sí countries o cabañas o toda clase de construcción inmobiliaria sobre los cerros, al pie de los cerros, sobre los cerros, arriba de los cerros. Y bueno, a veces hay no sé, pienso yo, ver un poquito más estas cuestiones, cómo va a impactar en el hábitat natural de estos animales. Y bueno, es una de las amenazas con las que cuentan, además de los cultivos de árboles. Los árboles en la región pampeana, digamos, en gran parte de la provincia de Buenos Aires y sobre todo en las sierras de Tandilia serranas, son exóticos. Originalmente en esta zona no habían árboles, era todo un mar de pastizales, como lo llamaban, un mar de pastos, así le denominaban los antiguos naturalistas y exploradores, porque era realmente todo pastizal. Imagínense que todo lo que están viendo de fondo, la ciudad y los cultivos, si fueran todo pastos, sería algo totalmente distinto. Más cultivos en la foto de la izquierda, cultivos del tipo de árboles y cultivos del tipo de agrícola, ¿no? Para producción agrícola. Que no solo es alterar el pastizal en sí, sino que ahora también hace bastante se suma el tema de los agroquímicos y una serie de cuestiones, ¿no? Pesticidas, bueno. Todo esto altera el hábitat, obviamente. Y acá se me pasó, si bien en la foto de la izquierda, bien al fondo hay un manchón amarillo enorme, que a veces puede verse menos, según la época que vayamos a los cerros, o puede verse más, e incluso se puede ver cómo crece esos manchones. Es una planta exótica que se denomina, se llama comúnmente retama, que bueno, a partir de ahora la experiencia, los invito, si quieren hacer la experiencia de ver los cerros, aunque sea lejos, y van a ver cómo se ven manchas amarillas. Esos son retamas, son plantas exóticas que obviamente compiten por el hábitat natural, compiten por el espacio y los recursos con la vegetación nativa, y bueno, eso degrada y altera el hábitat natural de la fauna, digamos, y de los reptiles, obviamente, que también. Bien, son problemas bastante importantes. Bien, ¿cómo se lleva la gente con los reptiles? Voy a apurarme un poco. En general,
sienten aversión. En general no, perdón. En general hay varios comportamientos de la gente con los reptiles. Algunos sienten aversión, indiferencia, algunos se sienten menos atraídos, otros no les atrae ni les causa rechazo, otras personas lo ven como algo natural del lugar, y hay aquellos que sienten admiración y sacan fotos y bueno, se maravillan con estos animales. Hay toda una serie, no sé, bueno, lo más preocupante por ahí es la gente que se de alguna manera amenazada por los animales o bueno, les tiene demasiado miedo o temor. Tampoco hay algunos que directamente a mi y ya a veces hasta juegan a hacer escribir o alguna de esas cosas. Por ahí es un poco menos recomendable porque bueno, a veces no se cuenta con la capacitación necesaria o no se está trabajando, por ahí no es necesario molestar tanto al animal. Pero, lo preocupante por ahí más que nada es que la gente les tenga temor y bueno, muchas veces resulta en matanza de animales. Bueno, y una culebra y no sé qué era, y por la duda la maté. Yo no tengo ningún tipo de... O sea, mejor no matarlos, mejor conservarlos y no tenerles miedo, tenerles respeto en todo caso. Pero bueno, a la gente que por ahí tiene miedo y mata a los animales porque justamente por eso, porque tienen chicos. Pero bueno, hay que tratar de cambiar un poquito estos comportamientos y empezar por ahí a informarnos un poco con charlas de este estilo, o bueno, hay libros, hay información también. Hoy por día internet es una herramienta que si se usa bien es bastante buena y en última de las instancias llamará personal. En Olavarría hay, por ejemplo, si les aparecen animales de este estilo en la casa, generalmente suelen llamar al bioparque y los van y los retiran, si es algo que necesita ser retirado. En Tandil suelen llamar a bomberos, también van y los retiran. No, se puede, es una medida que, bueno, ante la duda se puede realizar y por ahí no terminar matando al animal. Bien, como parte importante de todo esto que venimos hablando un poco, podemos ver que hay especies, distintas especies de animales, ya no solo reptiles, que estoy ilustrando acá, donde hay un sapo a la izquierda arriba, la parte superior, y al lado a su derecha una rana. Son especies que bastante se alimentan de otras pavas, básicamente mosquitos, moscas. Pero son alimento de culebras. Por ejemplo, esta culebra sapera, falsa yarará, que vemos debajo de estas dos fotos de anfibios, de rana y sapo, se alimenta de ellas. Después tenemos, como dijimos hoy, la falsa coral, que se alimenta de lagartijas, por ejemplo de la lagartija escondida de Tandil. Y tenemos yarará, que se alimenta de roedores. A su vez, de estas culebras se pueden alimentar aves, por ejemplo. No puse una foto de un ave, pero hay garzas que comen culebras, hay hurones que comen, son mamíferos carnívoros los hurones y se alimentan de yarará. O la culebra esta que veíamos hoy, la culebra marrón, que se alimenta de otras culebras, ¿sí? Se puede alimentar de roedores, pero también de otras culebras, incluso de yarará. Entonces, en conclusión, hay redes tróficas y que están todo en interacción, vemos como todos los animales están interactuando y por eso es importante conservar la fauna en general y los o sea, si uno empieza a quitar eslabones o a quitar animales que cumplan algún rol, va a haber a largo plazo y un impacto bastante importante, como las poblaciones de algunos animales se van a ver alteradas, ¿sí? Un ejemplo muy así,
digamos, a grosso modo, si nosotros dejamos de, si nosotros por ejemplo salimos mañana a matar toda la yarará porque son venenosas y peligrosas, los roedores claramente, esto es un quiz, van a proliferar. Un quiz prolifera, bueno, no trae mucho problema, pero un colilar, un ratón de campo, y va a tener problemas. Porque además de comer cultivo, ser plaga para los cultivos y todas esas cosas, también lo que sucede es que justamente los ratones de campo estos pueden contagiar hantavirus y bueno, trae obviamente problemas para el ser humano. Entonces hay toda una serie de cuestiones que no es solo, bueno, conservo una serpiente o una culebra porque me gusta o porque no solo en mi caso, sino que debería ser algo, o es un poco el mensaje que quiero transmitir, ¿sí? Ante todos estos problemas de vegetación exótica, ganadería, que no es sustentable, yo acá puse ganadería sustentable, pues sería una posible solución al problema de la ganadería y la implementación de reservas naturales. Está la divulgación, que bueno, es una herramienta que yo considero fundamental para conservar a los animales, y en particular en las serpientes, dado que muchas veces sufren matanza las serpientes y los lagartos por las lagartijas, por desconocimiento, ¿sí? Que bueno, nadie nace sabiendo, pero bueno, de a poco podemos informarnos, ¿sí? Así que bueno, estuve dando charlas y talleres en varias escuelas, desde el colegio Nuestra Tierra, y bueno, un par de charlas en Sierras Bayas, sí, en Olavarría con los cadetes de policía de la UCETIC, capacitándolos un poco porque tienen problemas con víboras. Así que bueno, es una herramienta fundamental. Y te voy a contar brevemente Ciencia Ciudadana y ya con esto terminamos. Así pueden irse a comer. La ciencia ciudadana, en pocas palabras, es una técnica, una herramienta científica que nos permite trabajar en conjunto a la comunidad científica, que hacemos ciencia, con la comunidad no científica. ¿Para qué? Para generar conocimiento conjunto, ¿sí? Participando en conjunto y generando conocimiento científico con valor y que puede ser usado para investigaciones. Eh, Bien, el beneficio que se obtiene de la ciencia ciudadana es que permite tratar escalas de espacio temporales, o sea, en el espacio y en el tiempo. Yo vengo trabajando con los reptiles hace un año, pero bueno, imagínense que las sierras de Tandilla abarca desde Olavarría Azul, desde Olavarría, que está en el centro de la provincia, hasta el sudeste, que es en General Pueyrredón, donde terminan las sierras, en Mar del Plata. Bien. Es un área bastante grande, así que es una herramienta bastante buena para trabajar en conjunto con la gente y además sirve para encontrar especies crípticas o raras, es decir, que se camuflan mucho con el ambiente, porque muchas veces la gente ve muchísimas cosas que yo no veo, que se me escapan, y además permite entablar un feedback, una relación con la gente local y bueno, nos cuentan sus experiencias, sus hallazgos, sus inquietudes y trabajamos en conjunto para solucionar ciertos conflictos, sobre todo con estos animales. Y bueno, eh, me pasan actualmente, están mandando fotos a mí directamente o por medio de otros actores, la gente envía y bueno, ahí yo tengo información valiosa, pero además siempre está la pregunta de qué es este animal, qué es peligroso, qué hago. Y ahí uno le dice, no, esto no es una yarará, bueno, y por ahí entonces la gente se tranquiliza un poco más en general y hasta se animan a liberarlas, o sea, a verlas con un palito hacia un costado o a un pasto un poquito más alejado, y es algo, la verdad, muy bueno, porque en cualquier otra situación quizá
le hubiesen dado un palazo al animal, por lo general. ¿Cómo funciona la ciencia ciudadana? Rápidamente. Comunicarse con la gente y explicarle cómo tomar datos, es decir, cómo tomar registros o registrar a los animales que encuentren de forma que nos sirvan, que le sirva al investigador, en este caso a mí. Bien, luego de que le informan de eso, al suceder el encuentro con un reptil, se produce la toma de datos, el ciudadano, la gente de la comunidad no científica, el poblador local, toma una foto, acá se me movieron las figuras, pero bueno, toma una foto con una cámara, con un celular o graba un video, ya tiene un registro fotográfico o multimedia para enviar. Y envía a cualquiera de nuestras redes sociales que ahora a continuación las vamos a dar. Y se reciben en una base de datos, almaceno los datos, ¿sí? Y luego, bueno, vienen las partes que es analizar los datos, obtener resultados y conclusiones. Finalmente se divulga y se publican los resultados en los distintos revistas científicas y en revistas no científicas y medios no científicos, charlas, talleres como este caso. Bien, ejemplos, vamos a pasarlo largo porque estamos con el tiempo ya hace rato que venimos, pero hay varios. Tenemos Ciber, APEAR, Argentinat y Gigante de las Pampas en Argentina. Bien, Proyecto Reptiles de Tandilla es un proyecto de ciencia ciudadana en formación que estoy formando con mi director y ciertos colegas, que tiene como objetivo disminuir la cantidad de accidentes con serpientes, contribuir a la conservación de los reptiles nativos de Tandilla, ampliar el conocimiento sobre los reptiles. Mediante talleres, mediante la obtención de datos en redes sociales, generando este feedback, esta interacción entre la comunidad científica y no científica. Y bueno, y para reducir los conflictos con serpientes, proponiendo medidas de prevención ante accidentes, medidas de acción ante accidentes y medidas de prevención de accidentes. Ahí abajo están las redes sociales de Instagram, Reptiles de Tandilla y Pastizales Serrano del Facebook. ¿Cómo pueden participar? Es sencillo, o al menos me parece a mí, quizá no sea tan sencillo. Como ustedes saben, hoy en día el teléfono celular, los smartphones de gente tienen una serie de herramientas y aplicaciones muy útiles. Por ejemplo, la ubicación del celular, del dispositivo móvil. Simplemente activan la ubicación del celular. Activándolo, ustedes ya están, como sabrán, dándole al teléfono una ubicación geográfica con coordenadas geográficas y localidad. Ese dato para mí es valioso y bueno, ustedes al activar la ubicación del celular ya lo hicieron. Luego activan la etiqueta de ubicación del celular. Es otro paso que tienen que hacer. Van al teléfono. No sé si había una foto. No. Bueno, me olvidé de subirla. Pero antes de sacar la foto, van a configuración, opciones y ven y activan la etiqueta de ubicación del celular. Muchos seguramente ya lo tienen activado. Entonces, una vez que ustedes activaron esto, si ya tienen esto activado, toman la foto o video del reptil y en su ambiente donde esté. Y automáticamente al tomar la foto ya les guarda la fecha, la hora, la ubicación, es decir, en qué partido, en qué localidad, de qué provincia está, coordenadas geográficas que son datos muy valiosos para mí. Y bueno, lo envían las fotos, videos y otros datos de los redes de las sierras de Tandilla a las redes sociales. Y también tenemos el proyecto en Argentinat, que si ustedes suben la foto sin etiquetarnos ni nada, automáticamente la aplicación nos llama, nos da un aviso que subieron un registro. La aplicación del celular, activar la etiqueta de ubicación del celular en la cámara, en la aplicación de la cámara, luego tomar la foto o video y enviarlo. Generalmente siempre hacen más preguntas
ustedes, o sea, empiezan a preguntarnos cosas y ahí, bueno, generamos la interacción y vamos charlando de dónde se encontró, qué hacer, y eso está buenísimo porque siempre salen cosas interesantes. Y además, por supuesto, le sacamos dudas e inquietudes, que es buenísimo. Si no, se quedan con dudas o piensan que algo es peligroso, cuando no lo es. Bien, y Reptiles de Tandil, entonces pues, estuvimos haciendo divulgación con una de las últimas charlas que fue Bicho Feo, en conjunto con otra gente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo del UNLP. Fue un ciclo de charlas virtuales. Luego, como les comentaba hoy, estuve en la escuela de policías de La Negra y en el Bioparque La Máxima también. Que con el Bioparque La Máxima estamos en colaboración trabajando. La verdad que Flavio nos manda bastantes fotos y bueno, estamos siempre en contacto desarrollando algún tipo de actividad para conservar animales o hacer tareas de actividades de divulgación. Bueno, gracias por su tiempo y ahora sí les dejo también las redes sociales de nuevo. Si tienen alguna duda, ahora. Bueno, David, muchas gracias por la presentación, súper clara me pareció. Acá hay dos preguntitas que había en el chat, ahora chequeamos si hay más. Una preguntó Juan, ¿qué diferencia hay entre culebras y serpientes? Bien. No sé si querés responder esta. Vale. Hacemos la otra. Sí, serpiente es un nombre común, o sea, común, vulgar, que deriva del nombre científico que se le da a un grupo grande que es serpentes, ¿sí? Entonces, bajándolo al nombre común, serpientes es todo lo que sea con estas características que vimos hoy, con escamas, sin extremidades, que son carnívoras, que tienen metabolismo bajo y ese tipo de cuestiones. Las serpientes engloban en realidad mucho tipo de serpientes, por ejemplo, culebras, víboras, es decir, aquellas serpientes venenosas de la familia Viperidae, ¿sí? Serpientes marinas, serpientes de coral, serpientes de las que encontramos en Australia, que hay un montón, boas, todas esas son serpientes. Culebras se les denomina, muchos vulgarmente le denominan culebras a aquellas serpientes que se cree que no tienen veneno, pero en realidad no es así. Culebras viene de un nombre científico que se llama Colubridae, que es una familia de serpientes, ¿sí? Que tiene muchísimas. Es por lejos la familia de serpientes que más especies tiene en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con culebras y serpientes? Bueno, como ya dijimos entonces, serpientes, muchas especies, muchas familias, dentro de ellas está Colubridae, que son las denominadas vulgarmente culebras, pero no está del todo bien esto de que las culebras son aquellas serpientes no venenosas, ¿sí? Son aquellas serpientes de la familia Colubridae, en realidad. ¿Por qué? Porque hay culebras, como vimos hoy, que tienen veneno, como la culebra ratonera, la falsa coral, pero bueno, no presentan algún tipo de... no representan un riesgo para el ser humano, ¿sí? Pero bueno, tienen veneno a pesar de ser culebras, ¿sí? Así que nunca hay que decir, bueno, es una culebra no tiene veneno, o todas las culebras no tienen veneno, y víboras son las que tienen veneno, ¿sí? No sé si por ahí se entendió, es medio complejo explicar eso. Vamos a tener que agarrar más libros. Sí, básicamente las culebras son serpientes, pero de una familia, ¿sí? Culebras tienen veneno y no tienen veneno. Ahora, las que tienen veneno, por lo general, no representan ningún peligro para el humano. Creo que ahí simplifique un poquito más. Sí, para mí quedó súper claro. Después nos dirá Juan que hizo la pregunta. Eliana
Milagros hizo una pregunta que tiene mucho que ver con la pregunta de lo que escribió Eliana. Te las leo juntas como para hacer un resumen de las dos. Dale. Milagros dijo, con respecto a la yarará, en caso de ir a las sierras con un perro, ¿qué precauciones se debe tener? Y en caso de mordida o encuentro con una de ellas, ¿qué hay que hacer? Y Eliana, si podrías decir algunas recomendaciones para quien decide ir a las sierras, sobre todo en esta época. Bien. Eso, sobre todo, bien detallado, lo voy a dar mañana, pero quizá alguien mañana no esté, así que rápido. Cuando se va a las sierras hay quienes recomiendan, o a las sierras, o bueno, un lugar donde se sabe que hay víboras, se recomienda que vayan por ahí con algún animal, centinela se le llama, o por lo general es un perro, para que nos avise, porque por lo general los detectan mucho antes que nosotros que hay un animal y dentro de esta bolsa entran las serpientes. Bueno, por lo general hay algunos recomiendan eso. Yo la verdad, si quieren mucho a su perro, no lo recomiendo, porque el perro, por lo general, cuando detecta, va a jugar, o a cazar, o a jugar muchas veces por curiosidad, y se puede comer una mordida y muchas veces termina en la veterinaria, en el hospital veterinario, mal, a veces zafan y a veces mueren. Entonces, no sé, yo no lo recomiendo. Hay gente que lo recomienda, yo no lo recomiendo. Recomiendo ir con precaución. No van a ir con toda la serie de herramientas que voy yo, porque no, digamos, nadie lo va a hacer, pero sí tener cuidado de no meter las manos o los pies en agujeros, dentro de un tronco de un árbol, bien entre piedras, entre grietas de piedras, cuando tratemos de no levantar rocas y troncos, eh, porque suele ser el refugio de muchas serpientes. Si van a andar por pastizales, en particular por las sierras, que hay pastizales bastante, tener cuidado de no meternos en los pastizales más densos donde realmente no hay nada. Yo a veces me meto a buscar y no veo, ni lo veo, no, estoy buscando y no veo nada. Entonces, no digo ni yo como si fuera un experto, sino como los estoy buscando y no encuentro. O sea, realmente son muy difíciles de ver y ellas primero nos detectan a nosotros antes que nosotros detectemos. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Siempre tratar de no poner las manos y los pies en zonas que nuestro campo de visión no nos permita ver qué hay, porque estos animales son muy crípticos, muy miméticos, se mimetizan mucho con el ambiente. Y bueno, y si nosotros pisamos justo donde está la serpiente, y puede que nos muerda, porque la mayoría de los accidentes se dan con serie de situaciones. Cuando intentamos manipular, digamos, por macana, o sí, porque no vimos algo, no vimos dónde pisábamos, dónde metimos la mano, y el animal estaba ahí, le estábamos se defiende y ahí mordido. Si ocurre un accidente, hay que ir al hospital, básicamente. No voy a dar más medida que esa, sí, por ahí aflojar los que generen presión por una cuestión del tipo de envenenamiento que produce la yarará, y no capturar el animal nunca, no lo capturarlo. Creo que más o menos ahí resumí un poco. Bien, Juan dijo que quedó súper claro la diferencia de culebras serpientes. Espero que las chicas después contesten. Y por ahí tomo la última y después si tienen preguntas, manden por mail, para no estar el tiempo. Dale. Ya hay varios que se están retirando. Matías dice, a ver si le podés explicar las principales diferencias entre el gecko y la lagartija. Más que nada para reconocerlos, dice. A ver. Bien. Primero, que las lagartijas de las que estuvimos viendo, a diferencia del gecko que estuvimos viendo, son, digamos, a nivel parentesco, son dos grupos totalmente separados, digamos. Uno va por un lado y el otro por el otro, evolutivamente. De ahí que gecko y lagartija por el otro lado. Después, en cuanto a características morfológicas, o sea, del animal,
Ambos animales son en general pequeños, pero los gecos tienen otro tipo de escamas, son más bien circulares, tienen como escamitas chiquititas circulares, muchas escamitas, los ojos son muy grandes, son animales, como dijimos hoy, nocturnos, así que tienen la visión muy desarrollada. Y la cola es bastante más corta que las lagartijas, es bastante más corta y robusta, más bien gruesa. Y los gecos que vemos acá en las sierras de Tandilla no tienen un párpado móvil. Así, bien digo, no tienen un párpado móvil. Las otras lagartijas sí tienen un párpado móvil. Pero básicamente eso por ahí, el tamaño de la cola, el tipo de escamas, el tamaño de la cabeza en proporción es mucho más grande el tamaño de la cabeza del geco en proporción al cuerpo. No sé si a ver si tenemos la foto del geco. ¿Dónde está? Acá. El geco tiene otro tipo de escamas circulares, las manchitas, tiene estas manchitas. La otra es más lisa, tiene la cabeza como más estilizada respecto al cuerpo, esta lagartija. Y las escamas son de las lagartijas son en general más bien con forma de rectángulo, cuadrangulares. Tiene otro tipo de escama y otro tipo de coloración. Estas son lisas, estas son bien manchaditas. Estas se ven bien esas bandas laterales claritas. Y bueno, más o menos por ahí. Bueno, espero que se haya respondido la pregunta. Bueno, el resto, si quieren mandarnos consultas o algo, no sé si querés decir algún mail a donde te pueden escribir. Sí, a las redes sociales, ahí yo no sé, ¿están viendo la pantalla todavía? Sí, bien, ahí está el PowerPoint con las redes sociales, que a Reptiles de Tandilla, ¿cómo está mejor ahí? Reptiles de Tandilla y Pastizales Serranos. Ahí pueden mandar y no hay problema. Contestar. Bueno, cualquier cosa nos pueden escribir también al mail de la ONG. Ahora lo dejo en el chat, así cualquier duda nos mandan. Y bien, bueno, creo que de nuestra parte es todo. Te agradecemos la charla y el tiempo y la predisposición que tuviste, David, para con nosotros y bien, para todos los presentes en la charla. Ahí muchísimos te están agradeciendo en el chat. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, ya nos veremos mañana para seguir con la temática. Mañana va a estar toda la parte que tiene más que ver con lo que es ofidios, o sea, serpientes y accidentes, así que va a estar bueno. Bien, fantástico. Bien. Bueno, cualquier duda nos van escribiendo y nos vamos poniendo en comunicación. David, te dejo seguir con tu día. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Saludos a todos, nos vemos mañana.